Continuamos, amigos, ya con la aplicación de los principios de la interpretación bíblica. Cuando usted vaya a hacer una interpretación de un pasaje, lo primero que tiene que hacer es escogerlo y limitarlo. Escogerlo y limitarlo para ubicarlo, y a partir de allí comienza la interpretación. Aquí tenemos un versículo muy conocido por la mayoría. Este versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí habla de la palabra mundo, que la vamos a seleccionar y limitar para fines del estudio de la palabra en su contexto. Como dice allí, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo. Ya sabemos que Jesús murió por las personas. No por un carro, por una casa, por un animal, sino por los pecadores, para que tengamos en él esperanza de vida eterna. Cuando miramos esta narrativa, nos preguntamos: ¿quién dijo esto? Fíjense que las preguntas son muy importantes. Primero, lo que dice, el significado de lo que dice. ¿A quién se le dijo esto? Automáticamente tenemos que irnos a la parte anterior del mismo capítulo y llegamos al capítulo 3, versículo 1, donde nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Prácticamente aquí tenemos una conversación entre Jesús y Nicodemo. Para hacer el análisis de toda la conversación, tenemos que mirar toda la línea de pensamiento donde comienza la idea de esta conversación, que comienza en el versículo 1 y 2, y cuando nosotros seguimos el capítulo para ver dónde continúa la línea de pensamiento, y fíjense que llegamos al versículo 22 del mismo capítulo, que dice: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasaba allí un tiempo con ellos y bautizaba. Cuando dice después de esto, después que terminaron esta conversación. Así que esta conversación está enmarcada desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Cuando miramos nosotros aquí, ¿dónde estaban o dónde realizaron esta conversación? Esa narrativa allí, del versículo 1 al versículo 21, no nos dice dónde estaba. Eso nos sugiere que tenemos que buscar en otro sitio. ¿Cuál otro sitio? Tenemos que ir al capítulo anterior, porque estamos haciendo un análisis del contexto. Cuando vamos al capítulo anterior, comienza allí hablando de unos milagros, un milagro que hizo Jesús en Galilea. Y cuando seguimos la narrativa de lo que hizo Jesús en estas bodas, dice el versículo 12: después de esto, él descendió a Capernaum con su madre y sus hermanos. Y próximamente el 13 dice: estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En esta narrativa, que nos dice que Jesús estaba en Jerusalén, Nicodemo vivía en Jerusalén. Por lo tanto, esta conversación se desarrolla en Jerusalén. Cuando hacemos el análisis de la conversación, vamos a encontrar los detalles de qué trató esa conversación, porque el versículo 16 es parte de esa conversación, pero no es toda la conversación. Como partimos de una palabra, de la palabra mundo, entonces comenzamos a hacerle el análisis de todo el contexto que tiene que ver con la narrativa. Ya estamos ubicados donde comienza la conversación y donde termina la conversación. Ahora, una cosa interesante de toda esta narrativa es que tenemos dos personajes aquí. Ya sabemos prácticamente quién es Jesús, pero ¿quién es Nicodemo? Viene la pregunta: ¿quién es ese personaje? ¿Y cuál fue el objetivo de venir a Jesús? Cuando encontramos aquí que este señor Nicodemo viene a Jesús, allí nos dice dos características de este Nicodemo.
Uno dice que era un fariseo. El fariseo era un estudioso de la ley y en cierta medida vivían de eso porque se dedicaban a enseñar la ley y también entrenaban a los niños, cobraban un ingreso por concepto de su trabajo de enseñanza. Pero Nicodemo también era un gobernante de los judíos, era un miembro del Sanedrín, de los 71 ancianos más importantes, pudiéramos decir, del Senado judío, que trataba los asuntos de la parte religiosa y de la parte política de Israel. Ellos tomaban decisión sobre la vida de los judíos. De manera que Nicodemo era una persona importante. Y uno se pregunta, ¿por qué vino a Jesús? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué lo trajo a esta reunión con él? Cuando hablamos de esto, yo les hablé de un principio llamado pasajes paralelos. Como estamos hablando de este personaje, de Nicodemo, cuando habilitamos una concordancia nos dice que tanto el capítulo 7 como el capítulo 19 nos habla de Nicodemo. Cuando yo le cito, usted puede buscar en el capítulo 7 sobre el acontecimiento de Nicodemo, que cuando estaban por matar a Jesús, Nicodemo preguntó, pero bueno, la ley nuestra exige que cualquier reo sea juzgado según nuestra ley. Y los demás integrantes del Sanedrín le comunicaron, ¿no te has dado cuenta que de Galilea no viene ningún profeta? No hay ninguna profecía. Y él sabía que era cierto, pero él no sabía que Jesús había nacido en Belén de Judea. Por eso es que él no tiene argumento, porque él sabía que querían matar a Jesús y por eso viene, porque no le constaba que Jesús debía ir a la muerte. Era un hombre justo y quería comprobar la verdad. Por eso vino a Jesús para comprobar y saber si podía dar su voto para que mataran a Jesús o no lo mataran. El capítulo 7 nos explica esos detalles. Por eso es importante mirar los pasajes paralelos que hablan del mismo asunto para comprender la narrativa. Notemos que fue él, no solamente que vino a Jesús, escondido de noche, oculto, no solamente él viene a Jesús, sino también que él le declara la versión del Sanedrín sobre Jesús. Y él le dice, maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté conmigo. Nosotros nos consta y sabemos que todo lo bueno viene de Dios, por lo tanto, lo que tú haces viene de Dios. Cuando él estaba para continuar su conversación y investigar lo que se había propuesto en la entrevista con Jesús, Jesús lo interrumpe. Y Jesús le dice, mira Nicodemo, a menos que tú nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo pensaba que como era fariseo ya estaba dentro del reino de Dios por estudiar la ley y por llevar un comportamiento que él consideraba adecuado, ya él estaba dentro del reino de Dios. Jesús le dice, no está dentro del reino de Dios, pero puedes entrar. Para entrar tienes que nacer de nuevo. Los judíos tenían una interpretación literal y hace la interpretación literal. Jesús le está hablando espiritualmente y él está entendiendo físicamente. Por eso es que le dice, ¿cómo un hombre como yo, de mi edad, de mi tamaño, puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? No, esto es absurdo. Jesús le da una pista y le dice, mira, el nacer de nuevo tiene que ver con dos ingredientes, el nacer del agua y del espíritu. Cuando Jesús aquí comienza a explicarle qué es el nuevo nacimiento, ya nosotros sabemos por el contexto de los pasajes paralelos qué significa el agua y el espíritu. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que la persona que oyó el mensaje del Evangelio y creyó en él, entonces recibe la bendición de ser templo del Espíritu Santo y queda como propiedad de Dios. Cuando Jesús le habla del agua, eso se está refiriendo a la palabra. Por eso él le dice que el que cree en la palabra recibe al Espíritu. No es el bautismo en agua, porque esto es una acción física.
Y el nacimiento espiritual, el agua, como dijo Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado en Juan 15:3. Es la palabra como el agua limpia, así el Espíritu de Dios. Cuando creemos en Cristo, Dios nos limpia, perdona nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo. Todavía él no entiende esas cosas y Jesús le dice, bueno, tú eres maestro de Israel, no sabes esto. Y Jesús le dice, mira, te estoy hablando de cosas terrenales, no me las entiendes. Si te hablo de las celestiales, tampoco entenderías. Pero lo que tú viniste a buscar, yo te lo voy a dar. ¿Qué vino a buscar Nicodemo a Jesús? Nicodemo había oído que los judíos lo querían matar porque él siendo hombre se hacía Dios. En una ocasión Jesús le preguntó a los fariseos y les dijo, ¿por cuál obra me van a apedrear? Y ellos le dijeron, por ninguna obra te vamos a apedrear, ninguna obra buena, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Jesús aquí le dice a Nicodemo lo que él venía a buscar. Y en el versículo 13 le dijo el Señor, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Yo he descendido del cielo porque estaba allá, entonces yo conozco esto. Está diciendo, el que da vida eterna es Dios, el que perdona pecado es Dios. Y yo te estoy diciendo que yo perdono pecado y doy vida eterna. Por lo tanto, yo soy Dios. Tú querías saber si yo había dicho que era Dios. Pero te voy a dar una pista para que tú, cuando veas esa pista, entiendas el mensaje y busques a Dios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús fue crucificado, Nicodemo estaba allí presente y él vio lo que Jesús le dijo, vio a Jesús levantado y se acordó del mensaje de Moisés, que el que lo mordía una serpiente y miraba a esa serpiente de bronce puesta en un asta, quedaba libre del veneno. Y Jesús le dice que todo aquel que ve a Jesús por la fe y cree en él, el veneno del pecado desaparece. Es decir, recibe el perdón de sus pecados y recibe la vida eterna. Cuando aquí hablamos aquí de la parte gramatical, los verbos que son traducidos en el tiempo presente en el castellano, en el griego son de acción continua. Y la idea aquí que tiene es la siguiente, para que todo aquel que siga creyendo siga teniendo vida eterna. Fíjense que el versículo 16 es la continuidad de este mensaje de Jesús. Cuando Nicodemo vio a Jesús en la cruz, se convirtió. Por eso él fue con especias aromáticas a enterrar el cuerpo de Jesús después de la muerte. Todo lo que sigue mencionando en esta línea de pensamiento sigue hablando de la necesidad de creer en Jesús para vida eterna y todo está conformado hasta el versículo 21. Así que la palabra aquí mundo se refiere a personas y fue dicha a Nicodemo con la intención de que él tuviera la vida eterna, el nuevo nacimiento y la esperanza de vivir con Jesús para siempre. Nicodemo aprovechó esa oportunidad, creyó en él. La narrativa nos lo dice en el capítulo 19 del mismo Juan. De manera que aquí tenemos el significado de la palabra mundo a la luz de todo su contexto.